Hoy nos fijamos en esa variante Kraken que está dando que hablar, está causando hospitalizaciones en Estados Unidos. De allí procede, o ahí es donde se ha hallado, pero ahora pues está llegando a otros puntos del mundo. Nerea. Había incertidumbre con China, Miriam, y ahora la hay con Estados Unidos con esta nueva cepa de COVID llamada Kraken. Vamos a ver cuál es su origen, porque fíjense, el origen está en Nueva York en este mes de octubre, pero lo cierto es que ya se ha ido expandiendo y está en más de 25 países, también en el nuestro. Ha habido, de momento que se conozcan, 3 casos, 1 en Cataluña y 2 en País Vasco. Fíjense, porque el 40% de las infecciones COVID-19 que hay en Estados Unidos ahora mismo pertenecen a esta variante Kraken. ¿Y cuáles son los síntomas de esta nueva cepa? Pues serían fiebre, tos, dolor de garganta, también congestión nasal, dolor de cabeza o fatiga. Son síntomas, en este caso, similares a los de la variante Omicron, así que son familiares, ya no son conocidos, pero estas son las peculiaridades de esta nueva variante Kraken. Gracias, Nerea. Hablamos con Daniel López Acuña, epidemiólogo y es directivo de la OMS. Hola, Daniel, bienvenido. Feliz año. Feliz año, eso en primer lugar, que no se le escuchaba bien. Vamos a hablar de esta variante Kraken. ¿Cuánto nos debe preocupar ahora mismo en España o en Europa, podemos decir, por ampliar un poco más el foco? Sí, yo creo que es muy importante entender que nos deben preocupar las nuevas variantes que tienen más virulencia y que además tienen un alto riesgo de escapar a la eficacia de las vacunas. Entonces, tenemos una situación con la variante Kraken, en donde, especialmente en el este de los Estados Unidos, pero se ha expandido después al resto del país y a otros países del mundo, incluida España, pues tenemos una variante que tiene esas dos dimensiones, que por un lado es mucho más virulenta, está causando reinfecciones que conducen a la hospitalización, y por otro lado, pues ya hay evidencia publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de que es resistente a algunos de los medicamentos elaborados para atenuar el curso de la enfermedad, sobre todo lo que tiene que ver con anticuerpos monoclonales específicos. Entonces, bueno, esta variante, como otros sublinajes de Omicron que puedan ser más infecciosos, más virulentos, más amenazantes, nos deben preocupar y nos deben hacer entender y recordar que la pandemia no ha terminado, que no podemos darla por zanjada, que tenemos que estar muy pendientes de estar protegidos con las vacunas de nueva formulación, como la vacuna bivalente, que no lo estamos suficientemente en el caso de España todavía, y mucho menos en otros países del mundo, y que tenemos que mantener medidas de protección como el uso de la mascarilla en interiores y en espacios aglomerados, además de los transportes públicos y los espacios sanitarios. Por tanto, la forma de protegernos es la vacunación. Es verdad que en España todavía no se han conseguido los índices elevados de vacunación, pero en el caso de Aragón, buena parte de la población de entre 60 y 80 años ya está vacunada. Ahora se ha abierto la agenda para toda la población, pero se va con cuentagotas. ¿Es necesario que toda la población esté vacunada con esa cuarta dosis? Yo creo que es muy importante transmitir el mensaje por parte de las autoridades sanitarias, por parte de los medios, por parte de los políticos, de que es importante vacunarse con la nueva formulación de la vacuna. Que esta es una vacuna que protege más porque es bivalente, protege contra las variantes iniciales de Omicron, pero también las variantes iniciales del SARS-CoV-2, pero también contra los sublinajes o linajes de Omicron. Lamentablemente en España todavía falta pues casi un 50% de la población de más de 60 años por vacunarse con esta cuarta dosis de refuerzo. Y hay cierta reticencia en algunos grupos y yo creo que hay que transmitir el mensaje de que es importante protegerse y que es importante que la población menor de 60 años, porque hay 15 millones de personas en España que no han recibido la tercera dosis, se vacunen también con esta vacuna bivalente y tengamos una mejor cobertura. Hay que entender que esta protección tiene que ser hecha pues prácticamente cada año con la vacuna y tiene que la vacuna ajustarse a las nuevas variantes que van surgiendo.
una vacunación que también sería positiva de cara a eliminar los efectos que pueda tener la Navidad, bueno, si ya no es demasiado tarde, tras esas celebraciones, aglomeraciones y demás de Nochevieja, de cabalgatas y de comidas y cenas, más luego lo que puede venir de China, ahora que ya se ha abierto el país totalmente a los vuelos internacionales. Es verdad que se adoptaron medidas en la Unión Europea, se adoptaron medidas en España para realizar controles en los aeropuertos, pero ¿eso sería suficiente para evitar esa llegada, no sabemos si de alguna otra subvariante que pueda venir a ese país? Sí, yo creo que primero, lamentablemente, hemos tenido unas fiestas y unas aglomeraciones muy desprotegidas, y esto inevitablemente va a redundar en un pequeño repunte o gran repunte, no lo sabemos todavía, sobre todo en razón de la dinámica de nuevas variantes o sublinajes, como lo que está ocurriendo en China y lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la variante Kraken. Yo creo que el mensaje fundamental es: hay que avanzar más rápido con la vacunación, hay que mantener las medidas de protección como la mascarilla en interiores mal ventilados y en aglomeraciones. Tenemos que seguir haciendo pruebas, la pandemia no ha terminado y tenemos que entender que este es un equilibrio muy frágil, en donde hay que, por un lado, tener protección, pero por otro lado, identificar nuevas variantes, secuenciar los nuevos casos y tratar de poner frenos. Los frenos no van a ser únicamente los controles de los aeropuertos. Los frenos tienen que ver con frenar la diseminación del virus. Y claro, en la medida en que hay situaciones como la de China con altísima incidencia, tiene sentido proteger con una PCR en origen para evitar un trasiego de casos asintomáticos positivos. Pero si surgiese también una dinámica pandémica compleja con la variante Kraken en Estados Unidos, no hay que descartar que habrá que volver a medidas como la exigencia de una PCR negativa antes de viajar. Daniel, en esta mesa me acompañan varios colaboradores, entre ellos la psicóloga Patricia Ramírez, que también quiere preguntarle algo. Hola, Sí. buenos días. Mire, la vacuna la vacuna bivalente es la cuarta, o sea, tú tienes la opción de elegir, porque hemos visto que cuando nos hemos vacunado aquí en España, a ti te ponían un poco la que llegabas allí, muchas veces no había opción. Entonces, yo no sé si la cuarta ya es la bivalente o si tú cuando llegas tienes que decir, quiero ponerme esta bivalente. No, la cuarta es la bivalente. Vale. Lo que se está administrando como dosis de refuerzo cuarta en mayores de 60 años o en las personas menores de 60 años es sea Pfizer o Moderna, pero bivalente, que protege contra estos dos espectros de variantes. Pues Daniel López Acuña, gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Encantado, Miriam, un saludo.